Los candidatos y los que no son candidatos y no son sus representantes, como en esta ciudad, los mejores hombres que tiene la Argentina para esta nueva etapa, en la que todos han expresado un deseo de cambio. Hay encuestas que dicen que más del 80% de los argentinos quieren un cambio, y el único que auténticamente representa la transformación es Mauricio Macri, por eso estoy con él. ¿Por dónde pasará esa transformación que propone Macri, no? Por producir los cambios que el argentino reclama en ítems que son claves, como la seguridad, la salud, la educación, con una gestión que lo respalda. En la ciudad de Buenos Aires se han producido esas transformaciones, de una ciudad que estaba abandonada y que hoy es orgullo de los argentinos, y es una perla que vienen a buscar muchos en el mundo, como sitio de buen vivir, de buen desarrollo de la cultura, de capacidad para movilizar a los argentinos, con educación durante los 180 días de calidad, con una policía metropolitana que es un orgullo, a la que todos en la Argentina envidian. Es decir, que Mauricio ha demostrado acabadamente que en la ciudad produjo una transformación. Y Buenos Aires no es pequeña, no es una ciudad de 3 millones de habitantes. En este momento se deben estar, hasta ahora, cuando son las 8:10, se deben estar despidiendo de la ciudad de Buenos Aires para ir a descansar a sus ciudades en el conurbano, más de 10 millones de habitantes. Permanentemente en Buenos Aires hay entre 10 y 13 millones de habitantes. Y Mauricio les ha dado un servicio de calidad en los hospitales. Gran parte de la gente que va a los hospitales de la ciudad de Buenos Aires es del conurbano bonaerense. Muchos del exterior, que llegan del exterior a tratarse. Les ha dado educación, pero no solo a los porteños, sino también a aquellos que viven muy cerca del límite de la ciudad de Buenos Aires. Hay muchos chicos del conurbano que vienen a estudiar a Buenos Aires. Les ha dado movilidad con un transporte que en algunos casos, si vos la sumás las horas, les ha ahorrado casi un día por mes. Cuando vos lo sumás, son 12 días de vacaciones del año. Ese detalle menor del Metrobús, aparentemente menor. Entonces, creo que esas transformaciones hay que llevarlas al resto del país. Por supuesto que cada uno tiene su característica. No sé si vamos a llevar el Metrobús a Aguas Blancas, allá, pegado a Bolivia, pero sí le vamos a llevar seguridad, que es lo que están reclamando los habitantes de Salta. Nosotros acabamos de venir de una visita que hicimos a Orán y Tartagal, y estuvimos en Aguas Blancas, que es el pueblo argentino inmediatamente pegado a Bolivia, y la gente está insegura, preocupada, porque la frontera cierra a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Y después de las 7 de la tarde, imagínate todo lo que pasa. Y la gente está preocupada por la seguridad de sus hijos, porque el narcotráfico se ha hecho carne en toda esa zona. Y nosotros tenemos que dotar, al igual que a la provincia de Buenos Aires, no cantidad, sino calidad. Una policía de calidad que trabaje 8 horas, que esté bien paga, que tenga un servicio de salud como tiene en la capital federal, y que además esté bien equipada. De nada vale hacer presentaciones de 10.000 policías cuando sabemos que esos policías no llegan a los lugares que se necesitan. Entonces, hay demostraciones de Mauricio en la capital que se pueden llevar tranquilamente a cualquier rincón del país con cada una de sus características. Por eso, largamente y por infinitos motivos, Mauricio tiene que ser el presidente. En lo personal, ¿cuáles son tus aspiraciones políticas? Ninguna. Normalmente dicen, no puede hacerse política sin ambición. Y la verdad que yo tengo ambición. Yo quiero que Mauricio sea presidente. Que aquí los amigos, que él sea el intendente de Junín, y que ella refuerce su concejalía, y que tantos de los amigos que estén aquí ocupen mayoritariamente el consejo de aquí de Junín. Yo soy un voluntario, no tengo cargos, no soy afiliado, pero yo estoy identificado con este espacio. Sé que aquí están los mejores proyectos y los mejores hombres, no solo Mauricio,
sino los equipos de trabajo, y lo que quiero es que ganen. En el tiempo yo podría ocupar un lugar o ninguno. No es mi preocupación en este momento. Quiero que el proyecto gane. Vamos a ganar además. Sí. Yo soy periodista deportivo, pero me apasiona la política. Digo, en alguna oportunidad tuvo usted un paso muy fugaz por la política. Y en alguna oportunidad lo he sentido decir que nunca más iba a volver a la política. ¿Por qué ha vuelto a la política? No, es que yo no volví a la política. Yo lo que estoy tratando es de contarle a la gente, en el final de mi vida, yo ya soy un hombre grande, que por las experiencias que he pasado, tengo que hacer un esfuerzo grande para que mis hijos se queden a vivir en la Argentina y que mis nietos que viven en Mar del Plata no se muevan de ahí. A lo sumo que vengan a Buenos Aires y a lo sumo que viajen, pero que este sea su lugar de residencia. Y así como quiero eso, seguramente lo deben querer muchos de ustedes. Así que yo voy a hacer un esfuerzo grande a partir de mi experiencia, sin ningún objetivo particular, sin ninguna ambición particular, por difundir las ideas de un grupo de hombres y de mujeres que le hacen muy bien a la Argentina hoy, en la ciudad de Buenos Aires, en el municipio de Vicente López, en Marco Juárez, y donde tenemos representación. Hoy estábamos sacando cuentas, tenemos 30 concejales en la provincia de Buenos Aires, unos cuantos diputados en la provincia de Buenos Aires, vamos a hacer decenas en poco tiempo. Así que en la medida en que la gente quiera escucharme, como pasa aquí en este momento, yo quiero contarles que todo lo que vivimos hasta aquí es una frustración, no solo para este gobierno, una frustración increíble. Yo salía del distribuidor de Luján y me metí en ese famoso puente de la Ruta 5, y yo recuerdo que tendría 7, 8 años y estaba el mismo puente. Y después un poco más acá, a mí me gusta mucho el turismo carretera, muchísimo. Venía a las carreras del Triángulo del Oeste, allí en 9 de julio, Doctor, Bragado, y estaba el mismo puente. Y esta mañana pasé y está el mismo puente, pero ahora, además, con unos cargos así de grandes, con unas plantas silvestres así de altas. ¿Cómo puede ser tan desaprensivo el que condujo, o los que condujeron, no solo el último gobierno, sino los anteriores? ¿Cómo puede ser que a nadie se le haya ocurrido que ese puente había que tirarlo abajo y hacer uno gigante? Porque hoy el parque automotor de la Argentina es inmensamente superior a aquel tiempo. Es un pequeño detalle, porque en definitiva puede que haya habido alguna desgracia, pero no de la magnitud que se producen en otros lugares donde no hay puentes únicamente. Están las mismas escuelas, los mismos hospitales, los mismos zanjones, la misma agua hervida, las mismas lagunas, las mismas rutas de la muerte. ¿Cómo puede ser? Entonces, sería una responsabilidad de mi parte, teniendo la posibilidad de que alguien me escuche, y de aquí alguien me está escuchando, que yo no dijera lo que siento.